Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Leyes, el podcast de Olimpia Abogados. En la sección o en el programa de hoy vamos a hablar de la libertad de expresión y el rap, una batalla encarnizada entre derechos y libertades constitucionales. Actualmente nos encontramos ante una batalla judicial y mediática sin precedentes en la que se está luchando con furia entre la libertad de expresión de unos y el derecho al honor de otros. En este momento lo que cabe plantearse es qué son estos derechos y qué nos ha llevado a este enfrentamiento tan desagradable. Para ello, lo primero que debemos hacer es definir este derecho y o libertad, como es la libertad de expresión. El diccionario panhispánico español jurídico, sin ponernos demasiado rimbombantes o técnicos, lo define la libertad de expresión como aquella libertad que comprende las facultades que ejerce un ciudadano como titular del derecho a la comunicación y que comprende la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libertad de producción, creación literaria, artística, científica y técnica. Y por otro lado, tenemos que este mismo diccionario define el derecho al honor como aquel derecho a que se respete la reputación, fama o estimación social de una persona. Bueno, pues hasta aquí pues parece que no hay demasiado problema, ¿no? Son un derecho y una libertad recogida en la Constitución española del 78, por la que pues se defienden una serie de derechos y libertades de los ciudadanos. Todos y por todas es conocido que la libertad de expresión es un pilar fundamental en cualquier tipo de democracia. En el momento que la libertad de expresión se ve limitada, así podemos estudiar cuál demócrata es un país u otro. Pero sí que debemos tener claro que, igual que cualquier derecho, cualquier libertad, no son absolutos y siempre se topan con algún límite. Este límite normalmente se encuentra en el perjuicio de los derechos y libertades de los demás. Es decir, mi derecho o libertad finaliza donde comienza el derecho y o libertad del de al lado. Entonces aquí, muchas veces en derecho, en la justicia, la dificultad se encuentra en ver dónde finaliza el de uno y dónde comienza el de otro. Esa frontera a veces es muy grande y a veces es tremendamente fina. Incluso a los juzgados, a los tribunales les cuesta diferenciar esa frontera, y es cuando vienen los problemas. En este caso, la frontera entre la libertad de expresión y el derecho al honor, pues tenemos que también es bastante fina en muchísimos casos. Entre ellos, pues tenemos los famosos casos de los raperos, de los tuiteros, en los que, si bien sus letras son ciertamente quizá reprochables, quizá poco políticamente correctas, ¿son penalmente punibles? Pues en este podcast es lo que vamos a intentar tratar desde una esfera lo más objetiva posible y lo más entendible posible, para que este podcast no se convierta en un pestiño doctrinal o jurisprudencial sobre la frontera entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Así que vamos para allá. Vamos a intentar explicar la libertad de expresión en el rap y en verdad en cualquier tipo de rama artística. Hay que entender que el rap o cualquier rama artística es un tipo de expresión artística en la que nos acompaña desde hace miles de años y cuya naturaleza normalmente precisamente es ese contenido altamente reivindicativo. Actualmente la justicia y los medios de comunicación se hacen eco de raperos cuyas letras son poco o nada políticamente correctas y en las que se divulgan, se difunden mensajes políticos y críticas casi siempre hacia las élites políticas y económicas. Ejemplo de ello, pues tenemos los raperos hasta ahora desconocidos por muchos de nosotros y nosotras, como son Hassel o Valtonyc. Ambos artistas, ambos raperos, ambos ciudadanos han sido condenados a varios años de prisión
por enaltecimiento al terrorismo y también han sido condenados a una cuantiosa multa por injurias a la corona. Algunas de las frases que han utilizado en su expresión artística, en sus raps, son, por ejemplo, entrecomillamos, Juan Carlos el Borbón, capo mafioso saqueando el reino español, o cuando digo Goraeta, delante de un guardia civil, por eso te encierran y no por ser un hijo de puta como Urdangarín. En estos casos, las injurias a la corona y el enaltecimiento al terrorismo parece que han ganado la batalla judicial ante el hecho de manifestar pues, las ideas u opiniones, tanto personal como artísticas, de forma libre, sean más políticamente correctas o menos políticamente correctas. Hay que destacar que esta primacía de las injurias y del enaltecimiento al terrorismo frente a la libertad de expresión es una rareza legal y judicial que no ocurre en nuestro entorno más cercano, en concreto en Europa. Hassel, en sus declaraciones, ha defendido que sus letras no van más allá de la realidad de hechos narrados con anterioridad en numerosos medios de comunicación. Pero él entiende pues, que por su ideología de izquierdas, anticapitalista, antisistema, pues su libertad de expresión se ve amedrentada y entiende que pues, si hubiese sido de una ideología más conservadora no tendría este tipo de problemas. Aunque sus versos sean considerados por mucho como desproporcionados, inapropiados o agresivos, entendemos, no solo nosotros en Olimpia Abogados, sino que así lo entienden muchos tribunales, no se debería juzgar si son o no de buen agrado, sino si tienen una cabida dentro de la libertad de expresión o si tienen tanta repercusión y gravedad que lo que hacen es extralimitar esta libertad de expresión y ya empiezan a poner en jaque la paz social y democrática. Aquí debemos hacernos una pregunta y es, ¿Spain is different? ¿Qué dice nuestro entorno? Pues todo esto que comentamos nos lleva a preguntarnos por qué en los tribunales españoles prevalece este derecho al honor ante la libertad de expresión y sobre todo en concreto en la esfera de la libertad de expresión, en su esfera artística, como no ocurre pues, en otros países europeos. Por ejemplo, tenemos a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, no sé cómo se pronuncia y pido disculpas, Dunja Mijatovic, la cual considera que las condiciones en España, que las condenas, en España a raperos y tuiteros por enaltecimiento al terrorismo constituyen una amenaza para la libertad de expresión, puesto que Dunja considera que el recurso excesivo a la legislación antiterrorista amenaza la libertad de expresión. Es decir, aquí tenemos que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa entiende que estas condenas a raperos y tuiteros lo que hacen es poner en jaque la libertad de expresión, suponiendo un límite o pues considera que son un límite o son un mal precedente para que la sociedad pueda expresar libremente aquello que piensa, sea más o menos políticamente correcto, sea más o menos moralmente reprochable. 5 expertos de la ONU también tildaron de demasiado amplia e imprecisa la reforma que se hizo de estos delitos en 2015, porque, entrecomillado, podía criminalizar comportamientos no ligados al terrorismo y restringir de manera desproporcionada la libertad de expresión y otras libertades. Es decir, la ONU entiende que la reforma que se hizo en 2015 del Código Penal era demasiado amplia y que en los comportamientos de enaltecimiento al terrorismo que se tipificaban en el Código Penal podía entrar demasiados casos que no siempre estaban ligados al terrorismo. Es decir, por ejemplo, los tuiteros, los raperos, los cuales incluyen en sus canciones, en sus textos, alusiones más o menos reprochables con el terrorismo, con cierta insurgencia política, no deberían estar dentro del Código Penal. Es decir, aquí estos expertos de la ONU lo que dicen es que los delitos de injurias a la corona y de enaltecimiento al terrorismo han sido tipificados en el Código Penal, han sido incluidos o han sido redactados de una forma tan amplia y tan poco específica que lo que hacen es que cualquier tipo de actividad, ya sea ligada o no al terrorismo,
pudiese estar incluida en este tipo penal y por lo tanto a la persona se le pudiese condenar a enaltecer el terrorismo sin tener ningún tipo de relación con comportamientos ligados al terrorismo, como es el caso de los raperos o de los tuiteros, los cuales pues utilizan frases más o menos reprochables moralmente, hablando de ETA o hablando o insultando a la corona, pero que pues bueno, la ONU entiende que no son suficientes para poderse encuadrar dentro de este tipo penal de enaltecimiento al terrorismo. Asimismo, Amnistía Internacional dice que tendría un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Pues si la sociedad tiene patente que una persona, por incluir en sus letras pues bueno, inclusiones o referencias a una banda terrorista, puede ser condenada e incluso puede acabar con su libertad privada y mermada, pudiendo estar en la cárcel, pues lo que hace es crear un temor social a poder pues manifestar cualquier expresión, cualquier tipo de opinión, si es contraria al orden moral o al orden social de ese momento en concreto. Entonces, aquí lo que debemos preguntarnos es ¿por dónde pasa la solución? Es decir, la solución pasa por condenar a estas personas y meterlas a la cárcel, pasa por el Congreso y por intentar modificar esa poca especificación de los delitos, limitar esa generalidad, pasa por los tribunales, porque deberían interpretar estos tipos penales de manera más restrictiva, o pasa por todas ellas. Pues bueno, fruto de esta controversia entre derechos y libertades constitucionales, se ha propuesto primero por Podemos y luego por PSOE una modificación del Código Penal en la que se plantea desde la limitación de varios de los artículos del Código Penal hasta su derogación, por considerar pues, que atacan de forma indiscriminada y desproporcionada a la libertad de expresión y más concretamente a su esfera artística. Entre las razones de las propuestas, por ejemplo, Podemos destaca que son artículos del Código Penal cuya influencia proviene de la dictadura y que, por tanto, no tienen cabida en un sistema democrático y plural, y que se debe reforzar la libertad de expresión. Además, la propuesta establece, entre otras muchas cosas, que en un sistema democrático, cuanto más poder tiene una institución, mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera, pues Podemos entiende que no se entiende la libertad política ni la democracia. Por su parte, pues el Ministerio de Justicia ha anunciado la posibilidad de llevar a cabo esta reforma en un tiempo prudente para evitar que casos como el de Hassel o el de Valtonyc terminen con penas privativas de libertad, pues son el tipo de penas más duras que contempla el Código Penal. Entonces el Ministerio de Justicia lo que prevé o lo que tiene en mente es rebajar estas penas y encaminarlas más hacia la disuasión y no hacia el castigo y el encarcelamiento. Es decir, pasar de tipificarlas con penas de prisión a tipificarlas con penas de multa. La Secretaría de Estado de Comunicación ha establecido que estos excesos en la libertad de expresión pues deben ser castigados solo cuando creen un riesgo real y grave al orden público o desemboquen en una conducta violenta, concretando así pues un poco la ambigüedad y la generalidad que hablábamos antes, que comentaban los 5 expertos de la ONU con respecto a los artículos del Código Penal. Con respecto a las injurias a la corona, la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos es clara y establece que estas injurias deben estar siempre sujetas a un mayor nivel de crítica y señalan que la condena se debe limitar a los casos más graves. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende también que este tipo de manifestaciones deberían interpretarse siempre como una expresión simbólica de desafección y protesta. Es más, como ejemplo tenemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anulado la sentencia que en su momento dictó la Audiencia Nacional, en la que se condenaba a 2 jóvenes de Girona que quemaron una foto del rey durante una manifestación de 2007 por eso mismo, por entender que las mismas son una expresión simbólica de desafección y protesta con las élites políticas y económicas y en ningún caso
van más allá de eso, de la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha manifestado que los actos no van más allá del grado de provocación permisible dentro del derecho de libertad de expresión y, por tanto, que estas letras, que estos tweets, entran dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Hay que manifestar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en varias ocasiones por, a su vez, condenar a ciudadanos de forma desproporcionada para con el objetivo que se perseguía, es decir, la protección de la reputación o los derechos de la corona, de una forma absolutamente innecesaria en una sociedad democrática como la que nos encontramos. Con respecto a la apología al terrorismo, pues bueno, la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba al rapero Hassel, pues en uno de los votos particulares de un magistrado, menciona que ni los mensajes ni la letra de la canción alcanzan desde el punto de vista objetivo el rango de tipicidad que se corresponde a los delitos por los que se emite el pronunciamiento de condena. Es decir, este magistrado entiende que las letras y los mensajes que lanza el rapero en ningún momento rebasan la libertad de expresión y, por lo tanto, estas letras están amparadas en la libertad de expresión y no serían condenables. Sigue el magistrado diciendo que ninguno de los mensajes patentiza con la claridad e intensidad exigibles el carácter laudatorio respecto a las acciones violentas protagonizadas por quienes son citados y aún menos una invitación a que se reproduzcan. Es decir, aquí el magistrado lo que nos está recordando es que los mensajes que reproduce el rapero en ningún momento lo que hacen es promover ni mucho menos incitar a la violencia. No es una invitación al terrorismo como sí que consideran el resto de magistrados del Tribunal Supremo, puesto que condenaron a este rapero. Sigue el magistrado en su voto particular diciendo que ninguno de los mensajes contiene incitación a la violencia ni son aptos para generar el riesgo mínimamente valorable en relación a la misma. Es decir, aquí el magistrado dice, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estas acciones, que estas letras, en ningún caso ponen en riesgo la paz social. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro en varias ocasiones que un mensaje solo es delictivo cuando crea un riesgo real de comisión de actos terroristas y para ello hay que acudir al contexto. Evidentemente, estas letras, estos tweets, en ningún caso crean un riesgo real de comisión de actos terroristas. Es absurdo pensarlo. Como conclusión, debemos cuestionarnos cuáles son y cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión. ¿Por qué en muchos casos prevalece el derecho al honor frente a la libertad de expresión? ¿Estos límites a la libertad de expresión se aplican por igual o solo se aplican a ciertos pensamientos de ciertas ideologías? ¿Se deben castigar todas aquellas manifestaciones reprochables moralmente o solo aquellas que suponen un plus de peligro real de la paz? Pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Es un podcast divulgativo, quizá he soltado alguna palabra técnica, pero es imposible hablar de este tema sin intentar hacer una mezcla entre la divulgación y la información. Por lo tanto, pues esperemos que os haya gustado, que os haya quedado claro, que penséis en qué debe prevalecer, hasta dónde llega la libertad de expresión y pues si no os lo podéis hacer llegar, pues muchísimo mejor. Un saludo y hasta la próxima.